Perdón. Vamos a sacar esto. Vamos a colgarlo ahí. Ya. Vamos a sacar esto. Perdón. Esto. Maldito. Ahí está. Lo sacó. Qué quilombo. Che, bueno, sí, vieron. La fucking cebolla. Programa épico de Forever Losers. Voy a hacer algo que nunca hice. Y gracias a ustedes, a los oyentes, voy a enfrentar mi miedo, que es la cebolla. Así que en el próximo programa de Forever Losers, el épico de Forever Losers, lo que voy a hacer es comer una cebolla en vivo. Por ustedes. Porque ustedes, oyentes, me dieron la fuerza. Yo voy a afrontar mi miedo. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Voy a llorar? Probablemente, porque tengo que mirar la cebolla, ¿viste? Pero bueno, yo por ustedes lo voy a hacer, chicos. Y había dicho que tenía dos cosas para decir. Una era esta. Y la otra, lamentablemente, yo he prometido algo en Forever Losers, que la idea del programa era que Darkcito se consiga una novia, ¿no? Una vez que consiguiese la novia, yo dejaba de hacer el programa. Adivinen que me conseguí una novia, miren. Ahí está. Ella es mi novia. ¿Que quién es? Bueno, no puedo dar tantos datos porque tengo miedo que me caiga trompadas, ¿viste? Pero solamente esto es para anunciarles que viste, mi miedo lo voy a afrontar gracias a ustedes. Va a ser el último programa que voy a hacer. Viste, yo cumplo con mis promesas. Así que, ¿qué se le va a hacer, chicos? Nos veremos cuando nos veamos. Que va a ser el miércoles porque voy a hacer, viste, el programa de aniversario. Y con eso vamos a terminar con lo que fue Forever Loser. Lo lamento, me encantó hacerlo. Me divertí muchísimo con ustedes. Es verdad, la pasé muy bien. Pero lamentablemente, viste, tengo palabra. Conseguí una novia, me costó un año, boludo. Un año, la verdad es que, ahora que lo pienso, soy groso. No, mentira, un año, boludo. Es re triste lo mío. Pero bueno, solamente llamaba para anunciarles esto. Así que no se pierdan mañana el programa de... Sí, el épico de Forever Loser. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo llega a su fin. Así como la cebolla maldita. Sí, nos vemos. Adiós. Oh yeah.